La semana pasada habíamos estado leyendo el texto de San Mateo capítulo 11, versículo 29, que decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y habíamos visto esto de aprender. Y ante todo lo que pasó esta semana, pensaba yo, qué tremendo, porque lo que se ve en el sistema educativo actual muestra a las claras lo necesario que es implementar nosotros como pueblo, como iglesia, como cristianos, como familias, poder implementar el sistema de enseñanza de Dios, el sistema de enseñanza de Cristo. Cristo dijo: aprended de mí, ¿sí? Y habíamos visto que aprended es una palabra griega que en griego se dice mantano, se escribe mantano, y significaba aprender por investigación o aprender por observación. ¿Sí? Eran dos formas de aprender: por investigación o aprender por observación. A los fariseos Jesús les dijo: vayan y aprendan, que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué les dijo? Vayan y mantano, vayan y investiguen, aprendan por investigación. ¿Qué significa misericordia quiero? Ellos eran muy leídos, muy estudiosos y podían investigar qué significaba misericordia quiero y no sacrificio. Pero cuando habló de las señales antes del fin, ahí por Mateo 24, Jesús habla con sus discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? Y Jesús les dijo mantano. ¿Qué les dijo? Aprendan de la higuera. Pero aprender de la higuera significa aprender por observación, porque yo a la higuera no le puedo preguntar. Entonces, aprendan por observación. Y cuando Jesús le dice a los discípulos: aprended de mí, le está diciendo: mírenme lo que yo hago. Y no hay palabras más poderosas que un hombre, que una mujer puedan decir a alguien: aprended de mí. Son las palabras más poderosas que un padre, que una madre le pueden decir a sus hijos. Ponerse como ejemplo y decir: aprended de mí, ¿sí? Así que bueno, una bendición. Vimos este sistema educativo judío que había en ese entonces, donde había niños elegidos y había niños descartados. Elegidos eran los que tenían capacidades para poder en el futuro ser algún fariseo, algún escriba de la ley, algún doctor, ¿sí?, de la ley. Y después estaban los descartados, los que no tenían mucha memoria, eran un poco más lentos para aprender. Y entonces el sistema educativo judío los descartaba, los dejaba de lado. Y vimos que por esta razón, Pablo, cuando habla en 1 Corintios 1:26, dice: miren nuestra vocación, dice, miren vuestra vocación. Dice que no soy muchos de vosotros sabios, ni muchos fuertes, ni muchos nobles, porque dice: lo necio escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba mostrando que ese sistema judío de educación, que inicialmente era bueno, porque ellos estaban tratando de captar a los jóvenes, a los niños, que más posibilidades tenían de aprender la ley de Dios y ser en futuro fariseos o líderes religiosos, pero se había corrompido ese sistema, ya no era el sistema puro, de esa selección. Y entonces, de repente, si algún niño no tenía muchas luces, pero su familia tenía poder económico, eran fuertes económicamente y daban buenas ofrendas para el templo, entonces los fariseos decían: bueno, vamos a llevarlo igual, vamos a hacerlo nuestro discípulo para que aprenda la ley. Entonces eran fuertes y eran elegidos porque eran fuertes, pero fuertes, económicamente fuertes. Y también había otros que por ahí tampoco tenían muchas luces, otros niños tampoco tenían económicamente, poder, pero pertenecían a la nobleza judía, que era ese grupo religioso donde eran nobles, estaban en la clase alta. Entonces decían: bueno, vamos a traer a estos niños porque ya son hijos de fariseos, son hijos de doctores de la ley, y tenían ese privilegio, como que pertenecían a esa clase, los traían igualmente para enseñarlos. Y apareció Jesús un día, y de repente, en lugar de hacer discípulos de niños o de preadolescentes, Jesús comenzó a hacer discípulos de gente mayor. Esa gente mayor, esa gente que ya estaba casada, que ya tenía hijos, que ya formaba familias, que trabajaban, esa gente mayor que era parte del pueblo, eran justamente
los que habían sido rechazados, los que habían sido descartados por el sistema educativo judío. Por eso Pablo dice ahora, lo que el mundo, lo que este sistema rechazó, descartó, el Señor lo tomó para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los nobles. Jesús eligió a aquellos que eran los descartados. Y vimos también varios ejemplos, ¿no?, de cómo un padre debe enseñar, poder decirle a su hijo, aprended de mí. Cómo una mamá puede o debe poder presentarse ante sus hijas y decirle, aprendan de mí. Como ancianos, dice la palabra, vamos a leerlo luego seguramente en estas semanas en Timoteo y en las otras cartas y seguramente en Tito, vamos a ver cómo ancianos también tienen que presentarse como maestros y poder decirle a los hermanos, aprendan de mí. Ancianas, como las ancianas pueden también presentarse, ser maestras del bien y decir, bueno, mira, aprendan de mí porque yo hice también esto. Incluso entre los jóvenes entre sí, los únicos que no enseñan son los niños, porque el niño no está para enseñar, el niño está para aprender. Es una esponja, tiene que aprender todo lo que su papá, su mamá les enseñan, ¿sí? Pero ya de jóvenes, el joven que le dijo Pablo a Timoteo, lo vamos a leer después en el 4:12 de Timoteo, nadie tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y le da de fe, de amor, de conducta, de pureza, toda una serie de aspectos en las que Timoteo tenía que ser ejemplo no solamente para otros jóvenes, sino dice ejemplo para los creyentes. Tenía que ser ejemplo para todos, no tenía que ser ejemplo solamente para los jóvenes. Nuestro ejemplo tiene que ser un ejemplo que sea para todos. Así que bueno, una bendición, ¿sí? El mejor sistema de enseñanza que hay es el del ejemplo. Por eso fracasan hoy todos los sistemas educativos, porque ningún maestro se puede parar adelante de un aula, de un chico, un profesor y decirle, aprendan de mí, yo soy ejemplo. Entonces, como no hay ese ejemplo, entonces el sistema fracasa. Todo se enseña, pero después se descarta o se pierde porque los niños, los jóvenes, la gente que aprende, no ve el ejemplo en sus maestros. De hecho, los fariseos tenían ese mismo problema. Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no es lo que ellos dicen. Están haciendo una cosa muy distinta a lo que predican. Entonces, nuestro mejor sistema de enseñanza es el ejemplo. Jesús dijo, aprended de mí. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esta semana, el Señor lo permite, vamos a ver la segunda parte de este pequeño pedacito del versículo, que es que soy manso. O sea, Jesús dijo que soy manso, ¿sí? Mire, le puedo asegurar que hablar de la mansedumbre no es fácil desde este lugar, no es fácil desde mi lugar, y no es fácil estando mi esposa ahí, sentada, que yo tenga que hablar de la mansedumbre, ¿sí? Pero gracias al Señor, el Señor dejó bien claro, aprended de mí. No dijo aprended de Sergio, aprended de mí, ¿sí? Que soy manso, y después agregó más, humilde de corazón, ¿sí? Yo traje unas cosas, le pedí a Marcela no sabe por qué se las pedí. No sé si hay algún vasito, aparte de este vaso, ¿hay algún vaso por acá? ¿Alguien que me pueda prestar un vaso? Excelente. Y sabe que, meditando en esto del ser manso, el Señor me hizo ver esto justamente, mire, una naranja, ¿sí? Esta naranja. Y voy a hacer algo con esta naranja, voy a hacer esto. Yo soy fanático de las naranjas, me gustan mucho las naranjas, ¿sí? Y voy a pedir por favor la colaboración de dos muchachos, pero que sean forzudos, ¿eh? Forzudo. Dije muchacho y ya se arrancó, ¿viste? Dije forzudo y... Ahí está, por favor, si me acompañan. Tenemos una naranja, entonces tenemos en realidad media naranja. Le voy a pedir, por favor, acá en este vaso, que por favor apretes, presiones, exprimas. Era forzudo en serio, ¿eh? Hasta las semillas se quejaron, mira. Gracias. Mira qué lindo. ¿Qué salió? Bien, salió jugo, ¿sí? Bien. ¿Jugo de qué salió? Bien,
Jugo de naranja, excelente. Excelente, una bendición, jugo de naranja. Era lo esperado. Te voy a pedir que hagas lo mismo, por favor. Te voy a pedir que hagas lo mismo. Lo que te voy a pedir es que por favor saques jugo de manzana. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero todo el viaje esa naranja me vino diciendo que era manzana. Así que supongo yo que cuando la apretes va a salir jugo de manzana. Probamos. Bien, ahí está. ¿Qué salió entonces? Jugo de naranja. Muchas gracias, muchachos. Excelente, un aplauso. Usted puede creer, todo el viaje esta naranja me estuvo diciendo que era manzana. Y parece que no me dijo la verdad. Vamos a aprovechar. Estuve tomando unos mates, así que se me ve corriendo. Es el llamado de la naturaleza, ¿eh? Ya vuelvo. Fíjese que, aunque esta naranja me vino diciendo todo el viaje que era manzana, bastó un poco de presión para saber qué había adentro. Y así somos un poco nosotros. Ante las presiones, mostramos lo que hay adentro nuestro. Podemos decir cualquier cosa, podemos dar una imagen, como hablábamos hoy con los hermanos. Uno ve en las redes sociales la mejor imagen de la persona que se publica, ¿sí? Y podemos dar una imagen y podemos estar sentados acá, yo puedo estar sentado acá y dar una imagen buena, pero la realidad es que cuando yo empiezo a sufrir presión, de adentro mío va a salir lo que hay adentro mío, lo que por naturaleza hay. Entonces, es necesaria muchas veces las presiones, las luchas, las pruebas, para que yo pueda conocer lo que hay adentro mío, qué es lo que sale de adentro mío. Obviamente de la naranja lo único que iba a salir era jugo de naranja. Y digo esto porque el Señor dijo que debíamos aprender de Él, que era manso y que era humilde de corazón. ¿Qué tiene que ver esto? Mire, por un lado, es muy curioso que Jesús en los evangelios, es más, en toda la palabra, es la única vez esta en que Jesús dice, aprended de mí. O sea, Jesús está mostrando un interés y está dando por única vez una enseñanza donde Él le dice a sus discípulos, esto tienen que aprender. Usted va a decir, se empieza a pensar y dice, no, pero Sergio también les enseñó a orar. Le dijo, ustedes orarán así, ustedes oraréis así. Sí, es verdad, pero Él les enseñó a orar cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él les enseñó a perdonar cuando ellos le preguntaron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Él les enseñó a echar fuera demonios, pero cuando ellos dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar estos demonios de este muchacho? Y Él les dijo, es con ayuno y es con oración. O sea, pero esta es la única vez que Jesús se focaliza y hace énfasis en que tenemos que aprender estas dos cosas, mansedumbre y humildad. Y no hizo tal vez hincapié en otras virtudes, pero sí en estas. Aprendan mansedumbre y humildad. Son dos características, son dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, que nos dan identidad, que forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestras características. Claramente la mansedumbre y la humildad no nacen con nosotros, no vienen en el kit, porque por eso Jesús dijo aprendan, porque evidentemente no dijo desarrollen la humildad y la mansedumbre que ya tienen, sino que dijo aprendan mansedumbre y aprendan humildad. Vamos a leer la palabra en San Mateo 11:29. San Mateo 11:29. San Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Ese es el texto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre y humildad siempre van de la mano. Siempre van de la mano, ¿sí? Es más, si una cosa depende de la otra. Si en una persona que es mansa y humilde, de repente la humildad se empieza a perder, automáticamente
casi instantáneamente la mansedumbre también se empieza a perder. Y si en el caso de que una persona que es mansa y humilde de repente empieza a perder la mansedumbre primero, también se empieza a perder la humildad, ¿sí? Mansedumbre y humildad van siempre de la mano. Ahora, en realidad nunca, pero en la actualidad por ahí se ve más, realmente el ser manso no vende. No es popular el ser manso. El agravio exige venganza. Nuestro orgullo agraviado muchas veces exige retribución o restitución o venganza. Imagínese a Bruce Willis. ¿Sabe quién es Bruce Willis? ¿Sí? Duro de Matar y todas esas películas. Imagínese Bruce Willis veo cómo llega al final siempre llega lastimado al final de las películas, no sé por qué, pero siempre llega todo lastimado al final de las películas. Ahora imagínese que llega todo lastimado al final de las películas y cuando llega al final uno está esperando, porque uno fue alimentando esa sed de justicia, de venganza, y está queriendo ver a Bruce Willis que haga justicia con los malos, con los chicos malos de la película. Imagínense que Bruce Willis llega al final, los tiene ahí y le dice, bueno, vayan, los perdono. ¡Qué frustración! ¡Qué decepción! Estábamos esperando que les dé su merecido y los mandó a su casa. Y no les hizo, no pasa eso en las películas. Él hace un montón de cosas y se venga de sus enemigos. Pero qué frustrante, pienso también, habrá sido estar presenciando la crucifixión del Señor para muchas personas que amaban a Jesús. Y muchas personas que estaban esperando que Jesús hiciese algo. Decía recién Samuel, también lo mencionaba esta mañana, que muchos judíos estaban esperando que Jesús se estableciera como un rey terrenal en Israel, que fuera un rey terrenal. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerda que dice la gente? Usa una palabra que tiene un significado, dice Hosana. Hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana, muchas personas piensan que significa aleluya, que es una alabanza. Sin embargo, la palabra Hosana significa esta expresión, la palabra Hosana. Danos libertad. Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén montado sobre la cría de un burro, la gente que estaba alrededor, que la mayoría eran galileos, estaban diciendo, danos libertad. Era un grito de libertad. Pero era un grito de libertad de los romanos, sobre los romanos. No es que estaban ellos diciendo, Señor, estamos presos del pecado. No, ellos querían libertad, ¿sí? Libertad del pecado. Los romanos le tenían mucho miedo a la fiesta de la Pascua. Le tenían mucho miedo porque ellos sabían que la fiesta de la Pascua recordaba la libertad de Israel cuando salió de Egipto. Y como que el pueblo judío cuando festejaba esta fiesta empezaba a tomar coraje, empezaba a tomar valor, ¿sí? Recordaba de sus ancestros las historias de Moisés, de la salida de Egipto, y podemos ser libres y vamos a ser libres. Y ahí estaba entrando Jesús montado en ese pollino, y la gente decía, danos libertad, Hosana, danos libertad, estamos oprimidos. Mirá, es más, los romanos para la fiesta de las Pascuas reforzaban la dotación de militares dentro de la ciudad, porque sabía que seguramente iba a haber disturbios, porque había grupos sediciosos, no todos eran religiosos. Estaban los celotes, que eran un grupo, estaba además, había un líder en ese momento que ya estaba preso, que era Barrabás, sedicioso, que lideraba grupos sediciosos. Entonces, de repente, venía Jesús y la esperanza de toda la gente era, danos libertad, vamos a tener por fin la libertad. Está entrando Jesús a la ciudad de Jerusalén, se está por cumplir la profecía. Hay una tradición que dice que los judíos en aquel entonces, cada año que se celebraba la Pascua, dejaban las puertas del templo abiertas para que si el rey de Israel llegaba pudiese entrar al templo. Ellos tenían estas costumbres, ¿no? Ahora entra Jesús a Jerusalén y Jesús no viene como ese rey con las espadas, con las lanzas, con las armas para cobrar venganza de los romanos y darles libertad. Es más, Jesús se acaba de presentar de una forma bastante decepcionante. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Imagínese un judío de aquella época escuchando esto, cuando tenía dioses romanos poderosos, estatuas de dioses vencedores, los griegos con dioses también vencedores, Thor,
no sé, Zeus, todos dioses poderosos. Y este Dios de Israel, este que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, este decía, yo soy manso y humilde de corazón. Era como para bajarle el ánimo a cualquier judío que estaba esperando la libertad de Israel, ¿sí? Era para sacarle las ganas a cualquier judío. Él estaba presentándose como manso y humilde de corazón. Para los judíos esto era frustrante. Encima, en la cruz, cuando está allá, en el momento máximo de la cruz, y algunos le reclamaban, bajate y terminá con todo esto. O sea, si sos el Hijo de Dios, bajate de esa cruz. Y algunos lo decían, me parece, con la esperanza de que algo milagroso pasara en el último momento y Jesús, no sé, como el increíble Hulk, se rompiera la ropa y creciera y rompiera los clavos y bajara de la cruz y agarrara a los sopapos a los soldados. No pasó nada de eso. Jesús, como ese imaginario Bruce Willis, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y para todo esto, para rematarla encima, aquel que se decía el Hijo de Dios, aquel que se decía Dios, termina con una declaración de derrota tan contundente que los quedaron con la boca abierta. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, la declaración de derrota era la declaración de derrota de aquel que durante 3 años había predicado que él era el Hijo de Dios. Y ahora estaba diciendo, el Padre me abandonó. Era esto realmente una imagen muy frustrante, muy decepcionante para la gente que había allí alrededor, ¿sí? No se parecía nada en ese Dios todopoderoso que se le presentó a Abraham. Le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. No, este era manso y humilde de corazón. Y el Señor nos dijo que nosotros tenemos que aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Aprender mansedumbre hoy en la actualidad usted puede aprender mansedumbre por muchos lugares. Uno puede aprender mansedumbre, mira, hay un montón de filosofías orientales. El yoga, la meditación, el budismo, ¿sí? Todas enseñan humildad, ¿sí? Todas enseñan ser más. ¿Se acuerda, por ahí los más de mi edad, se acuerda la serie Kung Fu? Wang Chang-kei era el protagonista, era Kung Fu. ¡Qué hombre manso! Era chino. Venía de China, era un sacerdote Shaolin, o sea, pertenecía a la rama del budismo. El budismo enseña la mansedumbre. Y él era muy manso, hasta que se le acababa la mecha y empezaba a repartir golpes y patadas para todos lados. Uno puede buscar un montón de lugares donde aprender mansedumbre. Puede buscar tutoriales de mansedumbre en internet. Pero Jesús dijo, aprended de mí. Pero ante todas estas alternativas, Jesús dijo, aprended de mí. El problema hoy es que al haber tantas alternativas, corremos el riesgo de caer en una falsa enseñanza acerca de muchas cosas, entre ellas acerca de la mansedumbre. El problema con las falsas enseñanzas es que son prácticamente iguales que las verdaderas. Ustedes saben que yo trabajo en una empresa que trabaja con billetes. Muchas veces llegan billetes falsos. Gente que recibe billetes falsos, recibe un billete falso. Y es asombroso porque los falsificadores hacen billetes prácticamente iguales a los verdaderos. El que no está preparado, el que no allá la gente recibe instrucción, recibe cursos para detectar billetes falsos de acá del Banco Central, y si son dólares reciben cursos del FBI para poder detectar billetes falsos. Ahora, no me imagino un falsificador haciendo un billete que diga 500 pesos y atrás que tenga la cara de piñón fijo. Y que después venga y me diga, este es verdadero, ¿eh? Yo no creo que haya un falsificador tan obvio, ¿sí? El falsificador, como quiere engañar, hace algo casi igual, casi. Y si uno no está preparado, con las falsas doctrinas pasa lo mismo. Si uno no está preparado, puede ser engañado con falsas doctrinas, ¿sí? Porque son muy similares. Es más, el camino ancho y el camino angosto. ¿Sabe cuál es el problema del camino ancho y el camino angosto? ¿Qué dice el camino angosto al final, en la meta? ¿Qué se imagina que dice el camino angosto al final? La meta. Aprobado. Cielo. Es el final, es el aprobado. Es la meta, cielo. El camino angosto dice cielo. ¿Qué dice el camino ancho al final? Cielo. Es el problema con el camino ancho.
El camino angosto y el camino ancho, los dos dicen al final cielo, pero uno solo es el que lleva realmente al cielo. El camino angosto. El camino ancho no dice, muchachos, estoy pensando irme al infierno, ¿quiénes vienen conmigo? El que va por el camino ancho, el que predica el camino ancho, está diciendo, vamos al cielo también, pero no están yendo al cielo. El tema con las doctrinas falsas es eso, lo habíamos visto esta semana, ¿no? En Timoteo, en los primeros versículos de Timoteo. Son enseñanzas falsas. Mucha gente hoy no quiere hacerse cristiano porque piensa que hacerse cristiano es hacerse débil, por este tema de la mansedumbre, ¿sí? Ser cristiano es ser manso y es ser débil, y no hay nada más errado que eso. No hay nada más errado que eso. Números 16:3 dice que Moisés era un hombre muy manso. A ver, lo voy a leer. Números 12:3. Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, dice acá. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? Leo de vuelta. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Perdón? ¿Estamos hablando de Moisés? ¿Estás seguro que estamos hablando de Moisés? ¿Estamos hablando de ese Moisés que mató a un egipcio? Estamos hablando de ese Moisés que se montó en cólera cuando bajó del monte y vio la adoración idolátrica del pueblo y agarró las tablas que Dios había escrito y las quebró. Estamos hablando de ese Moisés que agarró el becerro de oro, lo fundió, lo desmenuzó, lo molió muy bien y se lo dio de beber al pueblo de Israel en traguitos, en el agua. ¿Ese era el Moisés manso? No estoy viendo un Moisés débil. Pero la Biblia dice que era el más manso que había sobre la tierra. No sé cómo serían los demás. Pero si este era el más manso, no me quiero pelear con el más bravo. Moisés era el más manso sobre la tierra. Fíjese, la mansedumbre no se trata de debilidad. La mansedumbre no se trata de debilidad. La mansedumbre es poder controlado. Es el poder bajo control. Es el poder bajo control. Jesús estaba en Getsemaní, orando, ya los últimos momentos antes de ser arrestado. Aparece Judas con los soldados y lo agarran, los amarrean ahí. Judas le da un beso, vienen los soldados, lo agarran, los amarrean ahí, lo maltratan a Jesús. Pedro, ¿qué hace? Saca la espada, le corta la oreja a uno de los soldados. Un evangelio dice que se llama Malco. Le corta la oreja a Malco. ¿Y Jesús qué le dice? No, Pedro, guarda la espada, porque el que mata a espada va a morir a espada. Dice, ¿o acaso no pensás que si yo no pidiera ahora más de 12 legiones de ángeles, no vendrían en mi ayuda? ¿Sabe lo que era una legión? Una legión estaba compuesta por alrededor de 6.000 soldados. Una legión eran aproximadamente 6.000 soldados. Jesús dijo, yo puedo traer 12 legiones. Él dijo más de 12 legiones, pero tomemos 12 legiones. Jesús dijo, yo puedo traer ahora 72.000 ángeles. Yo me imagino en ese momento, mientras agarraban a Jesús, mientras lo maltrataban, me imagino en el mundo espiritual, ese mundo que llegó a ver Elías y su siervo Geisi, ver a los ángeles ahí con sus espadas desenvainadas, esperando recibir solamente la orden del Padre para acudir en auxilio de Jesús, en ayuda de Jesús. Más de 72.000 ángeles preparados para venir y acabar con esos soldados, pero era más de 72.000 ángeles preparados para destruir a esos soldados. Jesús tenía el poder de hacerlo, pero era poder controlado. Pudo controlar ese poder Jesús. Eso es mansedumbre. ¿Sabe lo que es la fuerza de un ángel? Lo que puede hacer un ángel de Dios. Isaías 37:36, si no me equivoco, dice que Sennacherib había sitiado la ciudad y estaba con el campamento, estaba acampando alrededor de Israel, listo para tomar la ciudad de Jerusalén. Y entonces el rey clama a Dios, Ezequías clama a Dios, y entonces Dios le contesta la oración y Dios manda un solo ángel, y ese ángel, esa noche, el ángel solo mata 185.000 hombres.
185.000 hombres mató un ángel. Imagínese una legión, el desastre que puede hacer. Saqué cuentas, es una legión de ángeles, puede matar 1 billón, estoy hablando billón, 1 billón y 100 millones, más 100 millones de hombres. Una legión. Jesús dijo, yo puedo llamar a más de 12 legiones, ya están dispuestas, están preparadas para bajar y terminar con esto. Podía matar esa legión a más de 13 billones de personas, 13 billones de personas. Estamos hablando del doble de la humanidad que hoy hay sobre la tierra, el doble de la población mundial. Más de 12 legiones de ángeles pueden hacer un desastre en medio de la tierra. Y Jesús dijo, esperen muchachos, eso es mansedumbre, poder controlado. Eso no es ser débil, ser manso. No es ser débil, ser manso. No es ser indiferente. Yo en la calle, miren, veo muchas veces en el colectivo, en el tren, padres mansos, pero de mansos son los papás que veo, ¿sí? No sé si son cristianos. Veo los chicos que zamarrean a la madre, le pegan patadas, le pegan cachetazos al padre y el padre está. Y lo pone acá, y se le sube por arriba, y molesta al que está al lado, y los padres están. Parece mansedumbre, ¿sí? Eso es indiferencia, eso es debilidad, eso muestra ahí quién manda en esa familia. Ser manso no es ser débil, no es ser indiferente ante lo malo, ante el pecado. Jesús, en una oportunidad, llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipos. En una oportunidad, creo que habla Mateo 16, dice que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y en ese lugar, Jesús le preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista resucitado, otros Elías resucitado. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro menciona la famosa frase, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita, le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que Jesús haya llevado a los discípulos, a los apóstoles en realidad, que los haya llevado a Cesarea de Filipos, es muy curioso, porque Cesarea de Filipos, los judíos en aquel entonces, y hoy todavía algunos rabinos lo recuerdan, se la llamaba la puerta del infierno, la puerta del Hades. Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo, a un lugar donde hay una especie de cueva, una cueva en realidad, de donde sale un manantial, ¿sí? Actualmente ahora hubo un terremoto en el año 1800 y algo, y ya ahora no sale de esa cueva el manantial, sino que sale de por abajo de la cueva, pero sigue saliendo ese manantial. Ese manantial, junto con otros 2 manantiales más, es lo que van a formar después el río Jordán, que va bajando, y después va a ser el río Jordán. Pero el río Jordán nace ahí, en esa cueva. Ese lugar, Cesarea de Filipo, es el lugar que cuando los judíos estaban muy asediados por los filisteos, la tribu de Dan se dirigió a ese lugar y estableció allí una ciudad. Fue en ese lugar, en lo que después se conoció como Cesarea de Filipo, donde Jeroboam dividió a la nación en 2 reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Y Jeroboam, en ese lugar, estableció un judaísmo paralelo. Nombró sus sacerdotes. Es más, no hizo un becerro de oro como Aarón. Hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro lo puso allí en ese lugar, en lo que después sería Cesarea de Filipo. Era un lugar especial donde muchas culturas, y en ese momento ahora los romanos, que estaban dominando la región, ofrecían sacrificios a distintos dioses, pero principalmente le ofrecían sacrificios a Baal. Baal, que era el dios de la fertilidad. Ellos decían, acá hay agua, donde hay agua hay vida, entonces acá debe estar el dios de la fertilidad. ¿Sí? De acá nace el agua que va a formar después el Jordán. Entonces era lógico que ellos pensaran, bueno, acá vamos a adorar. Y como eran rituales de fertilidad, eran rituales muy, ¿cómo puedo mencionarlo? Muy obscenos, lujuriosos, pero muy lujuriosos. Si usted ve hoy hay en internet imágenes, si usted ve hoy Cesarea de Filipos, ese lugar va a ver que está la cueva, no es una montaña, pero es
como un montículo de piedra, es de roca, bien grande, es más grande que esta pared, bien alto es. Y a los costados, los romanos habían cavado, habían moldeado como pequeños nichos. Vio que a veces hay casas que usted ve que hay un nicho y hay una virgencita, hay un gauchito, están metidos ahí en la pared al lado de la puerta. Bueno, ellos habían hecho esos nichos y ahí colocaban imágenes de sus dioses. Y ahí hacían cultos de fertilidad, hacían sacrificios de fertilidad. Jesús lleva a los discípulos a ese lugar. Y en ese lugar Jesús hace esta declaración. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, es más, dice algo más. Dice, y las puertas del Hades, y estaba en ese momento en lo que los judíos llamaban la puerta del Hades, no prevalecerán contra mi iglesia. No prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, Jesús lleva a los discípulos a ese lugar, dice esta frase, los discípulos están ahí oyendo a Jesús y creo que estarían extrañados de estar en ese lugar, que Jesús los ha llevado a ese lugar que era de tanta idolatría. Y les dice que Él edificaría la iglesia sobre esta roca. Los católicos han tomado esto como que la roca era Pedro. Y ahí basaron el papado, ¿sí? Sacaron la idea del papado. Las iglesias protestantes hemos adoptado la idea, no está equivocada, que la declaración es sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa sobre la declaración que hiciste. ¿Cuál es esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, esa roca, que es esa declaración, edificaré mi iglesia. Pero Jesús está diciendo algo más. Jesús quiere que vean esta roca, este lugar donde estaba esta cueva y este manantial. Jesús quería que vieran esto. Y Jesús le está mostrando este lugar y le está diciendo, sobre esta roca se va a parar mi iglesia y la va a aplastar. Sobre esta roca mi reino lo va a aplastar. El reino del pecado va a ser aplastado por el reino de la justicia. El reino del pecado va a ser aplastado por el reino de la luz. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. La iglesia no es algo débil. La tarea de la iglesia no es soportar mientras el mundo peca y aguantar y están pecando, pero yo soy cristiano. La iglesia tiene que tener un papel muy activo en lo que es el mundo hoy con respecto al pecado. No podemos estar soportando pecados y pecados y pecados, porque el Señor no nos llamó para esto. Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán ante mi iglesia. ¿Sabe lo que eran las puertas de una ciudad? ¿Sabe lo que eran las puertas de una ciudad? Uno se imagina la puerta como la puerta de la casa o el portón de la casa o el portón del garage. No, las puertas de una ciudad eran enormes. Las puertas, los muros de una ciudad eran enormes. Siempre mencionamos esto, ¿no? Rahab la ramera vivía en una casa que estaba sobre el muro de la ciudad. Estos días atrás, estas semanas atrás, hemos leído el libro de Ezequiel, y Ezequiel tiene una visión donde ve un varón que mide los muros del templo y dice, tiene 3 cañas de alto y 3 cañas de alto, y cuando miramos en la tabla que está al final de la Biblia, vemos que son muros que tienen 3 metros de ancho por 3 metros de alto, ¿sí? Los muros son muy fuertes. Si yo pongo una cortina como puerta, una puerta corrediza, el muro no sirve para nada, porque la puerta sería muy débil. Entonces, en aquellas ciudades, las puertas eran importantísimas. Hoy en la actualidad existen los restos, las ruinas de la puerta de Laquis. En Asia Menor existen lo que era la ciudad de Laquis, existen las ruinas de esa puerta. Y uno puede ver en las excavaciones lo que eran esas puertas. No están las puertas, ¿no? Pero está el lugar donde estaba la puerta. Y ellos tenían doble puerta. Y era una ciudad común, Era doble puerta. Una puerta exterior, una puerta interior. Y en el medio tenían habitaciones abajo y habitaciones arriba, de un lado y del otro. 3 habitaciones abajo, 3 habitaciones arriba. De este lado, 3 habitaciones abajo, 3 habitaciones arriba. ¿Para qué? En esas habitaciones estaban los soldados con sus arcos. Si alguien entraba por la puerta, por la primera puerta, no iba a llegar a la segunda puerta. Los soldados se iban a encargar de matarlos con sus flechas, porque las puertas eran lugares poderosos. Cuando un enemigo quería tomar una ciudad, no atacaba los muros. Cuando un enemigo quería tomar una ciudad, atacaba las puertas. Ahora Jesús dice, cuando nosotros escuchamos las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, nos imaginamos
que está la iglesia aguantando y el infierno viniendo y golpeando. Y es todo lo contrario. Las puertas del infierno no van a aguantar contra el embate de la iglesia. La iglesia es la que tiene que luchar contra el pecado. Es la que tiene que enfrentar el pecado. No puede ser pasiva ante el pecado. ¿Sí? Las puertas de la iglesia no puede ser pasiva ante el pecado. Eso no es mansedumbre. ¿Sí? Mansedumbre es saber dónde estoy, tener el poder controlado y sé cuándo usarlo. Moisés sabía cuándo usar poder. ¿Sí? Moisés supo cuándo usar el poder que él tenía, la autoridad que él tenía. Jesús supo cuándo utilizar la autoridad que él tenía y cuándo no tenía que utilizarla. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la mansedumbre que el Señor... Esto no quiere decir que yo deba salir ahora y empezar a agarrar a la gente de la solapa y a los palazos, no sé. Porque lo que decía recién Samuel, lo que dice la palabra, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son las marchas. Nuestras armas no son las protestas. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de estas fortalezas infernales. Nuestras armas son poderosas en Dios. Para derribar todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todos los argumentos, ¿no? Porque la vida no es una persona todavía, esto que está acá no es una persona, no porque hoy en la actualidad la Biblia ya no tiene vigencia porque es un libro muy antiguo. Hay un montón de argumentos, pero las armas de Dios no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y traer todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Amén. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe para que podamos aprender del Señor lo que es la mansedumbre, ¿sí? Que no es debilidad ante el pecado, que no es indiferencia ante el pecado, que lo que hablábamos hoy, que nos mencionaba Samuel, no es soportar el pecado. Yo no voy a poder cambiar la cabeza de una persona, la mente de una persona, pero sí pararme, como decía hoy Samuel, pararme y mostrar mi identidad. Esto está mal. No que nos digan, no porque viste que el aborto, porque hay que ver los casos de violación, hay que ver. Y nosotros sí, bueno, sí, está bien, sí, puede ser. No, hermano, no. El Señor nos llama a ser poderosos en las armas de Dios. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y no estaba diciendo, aprendan de mí que soy débil. Estaban diciendo, aprendan de mí que yo sé cómo, cuándo utilizar el poder que el Señor nos ha dado. ¿Sí? El poder que el Señor nos ha dado. Amén. Oramos al Señor. Amén. Amén. Oramos.